¿La historia de los Nefelim es acaso un mito antiguo o un evento histórico? Durante milenios, una palabra ha resonado en los pasillos de la historia, la teología y el misterio Nefelim. En las páginas de textos antiguos se describe a estos seres como figuras poderosas, gigantes, que caminaron sobre la tierra. Pero ¿quiénes fueron realmente? Hoy vamos a explorar a fondo uno de los enigmas más fascinantes de la historia humana, separando el mito de las interpretaciones y descubriendo por qué su leyenda sigue cautivándonos. El origen de este misterio se encuentra en un pasaje muy breve, pero increíblemente influyente del libro del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. El texto dice: «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Aquí encontramos los elementos clave: los hijos de Dios, las hijas de los hombres y su descendencia. Los Nefelim, la palabra hebrea Nefelim, se ha traducido a menudo como gigantes, pero su raíz, nafal, significa caer. Esto ha llevado a interpretaciones como los caídos o aquellos que hacen caer a otros. Esta ambigüedad es el punto de partida de un debate que dura hasta hoy. La primera y quizás más conocida interpretación es la sobrenatural. Según esta visión, los hijos de Dios no eran humanos, sino ángeles, específicamente ángeles caídos que abandonaron su morada celestial, ascendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. De esta unión prohibida nacieron los Nefelim, una raza híbrida de seres semidivinos, conocidos por su gran tamaño y fuerza. Esta teoría sugiere que su existencia fue una de las principales causas de la corrupción, que llevó a Dios a enviar el diluvio universal para purificar la tierra. Aunque es una interpretación muy popular en círculos religiosos y literarios, es importante recordar que se basa en una lectura teológica y no en evidencia científica. Pero no es la única forma de entender el texto. Existe otra perspectiva, conocida como la interpretación humana o setita. Esta teoría propone que el pasaje no habla de seres sobrenaturales. En su lugar, los hijos de Dios serían los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, quien representaba una línea de descendencia piadosa y fiel a Dios. Por otro lado, las hijas de los hombres serían las descendientes de Caín, la línea que se había alejado de Dios y vivía en rebeldía. El problema, según esta visión, no fue una unión entre especies diferentes, sino un matrimonio mixto entre el linaje justo y el linaje corrupto, lo que provocó una decadencia moral y espiritual generalizada en la humanidad. Los Nefelim, en este contexto, no serían híbridos, sino simplemente hombres poderosos y tiranos, líderes guerreros de gran fama, pero cuya influencia fue negativa. Ampliando nuestra perspectiva, encontramos una tercer vía: la interpretación mitológica comparativa. Los relatos de gigantes y seres semidivinos no son exclusivos de la tradición hebrea. De hecho, son un tema recurrente en las mitologías de todo el mundo. En la mitología griega tenemos a los titanes y los gigantes, nacidos de la unión de dioses inmortales que desafiaron a los dioses del Olimpo. En la mitología nórdica están los Jotun, gigantes de hielo y fuego, que eran enemigos perpetuos de los dioses de Asgard. Y en las antiguas leyendas sumerias, los Anunnaki son descritos como dioses que descendieron del cielo a la tierra. Para los eruditos que apoyan esta visión, la historia de los Nefelim podría ser la versión hebrea de un arquetipo mitológico universal, una forma de explicar el mal, el caos y la existencia de héroes o tiranos legendarios del pasado antiguo. El misterio se profundiza cuando el texto del Génesis añade una frase enigmática: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Cómo es posible que los Nefelim existieran después del diluvio? Si se supone que éste aniquiló a toda la humanidad, excepto a Noé
¿Y su familia? Aquí surgen varias teorías. Una sugiere que la semilla o la genética de los gigantes sobrevivió de alguna manera, quizás a través de una de las esposas de los hijos de Noé. Otra teoría es que el término Nefelem se usó más tarde para describir a otras tribus de gigantes que los israelitas encontraron al entrar en la tierra de Canaán. Textos posteriores mencionan a pueblos como los anaquitas, descritos como descendientes de Anac, y los refaitas, de quienes se decía que eran gigantes. El famoso Goliat, el campeón filisteo, derrotado por el rey David, es descrito como un hombre de enorme estatura, a menudo vinculado a estas antiguas razas de gigantes. Para entender mejor la interpretación sobrenatural, es fundamental mencionar un texto muy importante. Aunque no forme parte de la Biblia canónica, el libro de Enoc, este antiguo escrito apócrifo, detalla la historia de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles liderados por Semjasa, que juraron descender a la tierra y tomar esposas humanas. Según Enoc, estos ángeles no solo tuvieron hijos gigantes que llenaron la tierra de violencia, sino que también enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, como la hechicería, la fabricación de armas y la cosmética, lo que aceleró la corrupción del mundo. El libro de Enoc ofrece una narrativa mucho más elaborada que el Génesis, y fue muy popular en el judaísmo del Segundo Templo. Aunque fue excluido del canon bíblico, su influencia en el pensamiento sobre ángeles, demonios y los Nefelim es innegable, y nos da una ventana de cómo las primeras comunidades interpretaban estos misterios. Con la llegada de la era moderna, han surgido teorías más especulativas y, hay que decirlo, mucho más extravagantes. Algunos autores, dentro del ámbito de las teorías de los antiguos astronautas, han propuesto que los hijos de Dios eran en realidad seres extraterrestres. En esta narrativa, los Nefelim serían el resultado de una hibridación genética entre una especie alienígena avanzada, como los Anunnaki sumerios, y los primeros humanos. Estas teorías sugieren que estos seres trajeron tecnología y conocimientos, siendo recordados como dioses o gigantes. Otras ideas hablan de hallazgos de esqueletos gigantescos o de un ADN desconocido en la historia humana. Es crucial subrayar que estas teorías son puramente especulativas, no cuentan con respaldo científico ni arqueológico y pertenecen más al campo de la ciencia ficción que al de la historia o la teología. Sin embargo, demuestran el poder duradero de la historia de los Nefelim para capturar nuestra imaginación. Entonces, después de recorrer la Biblia, la mitología, los textos apócrifos y las teorías modernas, ¿quiénes fueron realmente los Nefelim? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. ¿Fueron híbridos de ángeles y humanos? ¿Descendientes de linajes enfrentados? ¿Personajes de un mito universal? ¿O simplemente hombres poderosos cuya leyenda creció con el tiempo? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que la historia de los Nefelim es un espejo en el que se reflejan nuestras propias preguntas sobre el bien y el mal, sobre lo divino y lo humano, y sobre nuestro lugar en el universo. El misterio de los Nefelim nos recuerda que el pasado está lleno de historias fascinantes que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir explorando. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de estas interpretaciones te parece más convincente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Si te ha gustado este viaje a uno de los más grandes enigmas de la historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo misterio.